Hola, hola a todas. Estoy muy contenta que estén con nosotros y sobre todo a dar un repaso de lo que hemos venido hablando durante estas importantes semanas para nosotros, que es la semana de Pesaj. Es interesante cómo pues nos han preguntado acerca de lo que podemos hacer en el caso de todo lo que tiene que ver con la preparación de Pesaj, ¿verdad? Hemos hablado acerca de lo que es la preparación de la limpieza exterior o de la casa, la limpieza interior, la del cuerpo. Tuvimos una clase también muy bonita acerca de lo que es el, lo que significa el estar, eh, el hacer el ceder de pesa, el plato de pesa o el orden de pesa para la cena de pesa. Y hemos estado en estos días bien proactivas en cuanto a esta festividad. Una de las cosas que este año yo he aprendido, y tal vez lo sabía, sin embargo, este año ha sido como que más enfático el reconocer que la celebración de Pesa tiene muchísima alajá, tiene muchísimas normas, muchísimos preceptos, muchísimas leyes que hay que seguir. Lo indicado es, de cualquier pregunta que tengamos, es preguntarle a nuestros rabinos. Cuando no tenemos la seguridad de algo, especialmente cuando se trata de alajá, lo ideal es preguntar a nuestros rabinos, al rabino de nuestra comunidad, porque esta es la persona indicada para respondernos. Entiendo que cuando estamos en el proceso de conversión o cuando vamos a empezar el proceso de conversión, que todavía no tenemos un rabino asignado como tal, vamos a aprender aquí y allá. Precisamente de esto se trata estas clases, de tener la oportunidad de, em, de aprender desde una perspectiva del proceso de conversión y una perspectiva de cómo Bnei Noah. Entonces, vamos primero a hablar un poquito acerca de lo que es el kasherut para Pesa. Quiero, antes que nada, notificar, yo no soy una experta en kasherut, yo no soy una rabanit, yo comparto muchas cosas en mis experiencias personales como mujer judía en la diáspora y también del conocimiento o de la estructura de vida que tengo como mujer judía en la diáspora. ¿Y por qué digo una diáspora? Porque aunque celebramos las mismas fiestas, tenemos el mismo calendario, no, por lo general en la diáspora nosotros celebramos en casi todas las fiestas un día más. Por ejemplo, ahora en Pesa, nosotros celebramos un día más de Pesa. Es decir, no son 7 días, son 8, no son 8 días, sino 9. En realidad, Pesa este año, en el año 2026, empieza en la noche del 1 de abril. Eso quiere decir el miércoles en la noche. ¿Y por qué comienza en la noche del 1 de abril? Porque nuestros días en el calendario hebreo no comienzan en la mañana del día o no comienzan cuando sale el sol, más bien comienza cuando sale la primera estrella en el firmamento. Entonces es un tanto distinto en esa área. Am, Sin embargo, para el 1 de abril en la noche ya nosotros hemos debido tener hemos debido tener nuestra casa preparada para pesa. Así como nosotros nos esforzamos para preparar nuestra casa en lo que es la festividad de Shabbat todos los viernes, nosotros nos preparamos, inclusive a veces comenzamos a prepararnos desde el día miércoles en la noche, especialmente las personas que trabajamos. Comenzamos a hacer todos los preparativos de Shabbat desde el día miércoles. Pues en Pesaj pasa algo muy parecido. Sin embargo, como la limpieza es más detallada, no quiere decir que la de Shabbat no es detallada. Lo que quiero decir es que la limpieza de Pesaj es un tanto distinta porque la limpieza de Shabbat es limpiar la casa, no importa que tengamos levadura. Sin embargo, en Pesaj no podemos tener levadura en absoluto. Y hoy os vamos a hablar acerca de unos, por ejemplo, alimentos que no podemos tener en casa ni siquiera ver, ni siquiera verlos. Estos alimentos son prácticamente prohibidos
o no deberíamos tenerlos. Específicamente estoy hablando en el área Ashkenazi, las personas Ashkenazi, porque en los sefardíes tal vez tienen una flexibilidad o aceptan, por ejemplo, comer arroz, que es un grano. Nosotros los ashkenazíes no consumimos el grano del arroz durante el tiempo de pesa, ni lo tenemos en casa, o por lo menos en la cocina, más bien lo literalmente se hace una transacción de venta en todo lo que tiene que ver con granos o alimentos que pueden ser leudados. De estos alimentos podemos hablar las pastas, el pan, las galletas, los cereales, el whisky, eh, l- la gran mayoría de los granos, como los frijoles, garbanzos, lentejas, también dentro del alcohol tenemos whisky, tenemos licores, liquors, dicen. Em, y estos o cerveza, productos, cualquier tipo de producto que tenga levadura o que pueda leudarse, que pueda leudarse, no deberíamos, no se debe tener en casa, en absoluto. Las personas que realmente observamos lo que es digamos que la alhaja. Si usted tiene alguna pregunta acerca de esto, es preferible que usted hable con su rabino. Ahora, hay específicamente 5 productos como la cebada, también el oat. Esto se llama en español la avena. em, y estos productos, el trigo, productos que no pueden tenerse en casa, puesto que estos productos alimenticios pueden leudarse. Está permitido en el ámbito de, por ejemplo, si fuera alguna harina, está permitido algo que se llama matzah. No se le llama matzah bread porque no es un pan como tal. Un pan es aquel que termina el proceso de leudarse, ¿verdad? El pan se infla. La matzah no es un bread, no es un pan. Mucha gente le llama o el matzah bread o el matzah pan. No, no es matzah pan o matzah bread, es sencillamente matzah. ¿Qué es el matzah? Nosotros lo conocemos como el pan ácimo elaborado con supervisión estricta rabínica que asegura que no se ha fermentado en ningún momento. Es tan estricto que la manera como inclusive se aplica el agua a la harina con la que se hace la matzah, se hace de manera distante. La persona que echa el agua está en un cuarto separado para evitar que alguna esquirla de esa masa pueda llegar donde está el agua y pueda, inclusive esa esquirla de masa, ese pequeñito gramito de masa que brinque hacia donde está el agua, se pueda leudar. Entonces, es uno de las tantas métodos em, en la cual se utiliza o se hace para hacer el maxa. La maxa se hace en un periodo de no más de 18 minutos. Por eso es importantísimo que nosotros cuando compremos el maxa o la maxa, la caja de maxa, sea muy importante que tenga un sello kosher. A veces no tiene, normalmente no tiene un sello, tiene mínimo dos sellos de un rabinato, un sello de rabinato para kasherut. Anoche, nuestro rabino, el rabino Barry Farkash, de nuestra comunidad Chabad, nos estaba explicando que se puede comer matzah de fábrica. Se puede comer una matzah de fábrica que tenga un sello kosher. ¿Cómo se identifica una matzah hecha en fábrica y una matzah hecha exclusivamente para, no para venderlo todo el año en el supermercado, sino solamente para este periodo? Las maxas de fábrica son las cuadradas, las que parecen una galleta grande cuadrada. Esas son las maxas de fábrica y vienen en una cajita un poco más pequeña. Las maxas
que son hechas para este periodo, no se hace durante todo el año, sino solamente para este periodo de pesa. Son unas maxas que son redondas, grandes y por lo general vienen en un tanto quemaditas, porque aún el horno es un horno que se utiliza exclusivamente para la maxa, en este tiempo. Entonces, se puede usar maxa, las personas, maxa cuadrada o de fábrica, las personas pueden tomar esa oportunidad si lo desean. No obstante, en nuestra comunidad Chabad de Lubavitch, nuestro Rebbe nos dio una enseñanza que es preferible comer maxa hecha exclusivamente para las redondas para esta temporada. Y hay una marca exclusiva, o no una marca, sino que se le llama exclusivo, tiene un nombre exclusivo para que lo compremos. Sí, es un tanto de inversión, es cierto, pero es lo que nosotros como Chabad, la casa Lubavitch o la comunidad Lubavitch, acostumbramos a comer esa maxa. En ningún momento comemos la maxa de fábrica, aunque habrán personas, siempre hay, en una regla general, siempre hay excepciones, ¿verdad? Habrán personas que lo hagan. Entonces, ya sabemos qué es lo permitido y qué es lo no permitido. Si realmente vamos a comer matzah para pesa, vamos a comer solamente masa, no vamos a comer ningún tipo de pan leudado ni ningún tipo de alimento que pudiera leudarse. ¿Qué es leudarse en realidad? Eso realmente se llama fermentación. Por lo tanto, a unos licores, el whisky, el ron, el vodka, todos estos licores que han pasado, cerveza, que han pasado por un proceso de fermentación o que inclusive pueden pasar por un proceso de fermentación, es preferible no tenerlos en casa. ¿Qué se hace entonces cuando nosotros tenemos una alacena completa? Porque hacemos compras y tenemos extra frijoles, tenemos extra harinas, los que hacemos, por ejemplo, el pan de challah para Shabbat, que compramos harina en cantidades grandes y los guardamos en este caso en mi casa, eso es lo que hacemos, pues todo eso se tiene que vender y tiene que salir de la cocina y del ojo que lo pueda ver. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros guardamos en bolsas negras grandes, guardamos todos los productos que no deben estar en mi pantry, que no deben estar en mi alacena. Los guardamos ahí, los cerramos bien, bien, bien y los llevamos a un lugar, ya sea en algunos... tenemos dos cuartos en mi casa y parte de mi garaje es muy grande y hay un cuarto en la parte de atrás del garaje donde ahí guardamos las cosas que no necesito tener en mi cocina cuando es el tiempo de Pesaj. Después hablaremos acerca de la venta de estos productos porque se tiene que vender a más tardar mañana. O sea, Pesa no puede llegar y yo todavía no he vendido, porque si Pesa llega y yo hago la venta, eso es una prohibición, porque no puedo hacer transacciones en Pesa, ¿verdad? A menos que sean los días intermedios. Pero en Pesa no puedo hacer transacciones monetarias o escribir una carta y firmar un cheque, no se puede hacer eso. Ok. Vamos entonces a hablar acerca de algunas legumbres y granos adicionales. Eso se le llama kidneyot. Estos son alimentos que no son técnicamente hametz, pero cuya fermentación o apariencia es similar a los granos o a los productos alimenticios que están prohibidos para el tiempo eh, de Pesa. La costumbre askenazí. Tradicionalmente nosotros, lo dije anteriormente, evitamos el arroz, evitamos también el maíz, evitamos la soya, evitamos los frijoles, evitamos las lentejas, semillas de sésamo o de girasol son algunas de los kidneyot que nosotros evitamos y procuramos no tener en la cocina. ¿Ok? Inclusive procuramos ni siquiera verlos. Ahora, las costumbres sefardí, muchas comunidades permiten el consumo de arroz y legumbres siempre que se revisen minuciosamente, rigurosamente, para que no contengan granos de hametz mezclado, es decir, para que ninguno de estos granos pueda haber sido ya fermentado. Entonces, lo que se hace es que se evita
tener ese tipo de granos, hay que revisarlo. Sin embargo, en algunas comunidades sefarditas, estas son aceptadas. Ahora, vamos a hablar acerca de alimentos que requieren certificación especial. Hay muchos productos procesados que utilizan granos eh, de determinada especie. Por ejemplo, tenemos la miel de maíz o el jarabe de maíz. También tenemos el vinagre. Son productos fermentados. Entonces, para esto se debe buscar eh, con anterioridad, porque en los lugares como donde yo vivo, que no hay supermercados kosher, a este momento, por ejemplo, el 30 de marzo, y comenzamos el primero de abril, empieza a este momento realmente ir a un supermercado y buscar productos que digan kasher le pesaj o kasher para kosher va a ser bastante fuerte, porque aunque no tenemos muchos, no tenemos ni un supermercado kosher, tenemos supermercados que tienen em, algunas específicas áreas pequeñitas donde pueden tener productos em, kosher y algunos productos pueden ser pesas, pero como la comunidad está creciendo, pues se va muy rápido todo lo que sea de producto pesas para este momento. Pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que los productos que vamos a utilizar, los productos de cocinar, todos tienen que tener, casi todos deberían tener un sello, por ejemplo, Kasher para pesa. ¿Requieren sello qué cosa? Los sellos los requieren los yogures, los aceites, excepto los aceites en los que por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de oliva virgen prensado, ese no necesita, puede ser un aceite kosher. Em, el café saborizados, cafés que tengan sabor a vainilla, que tengan alguna mezcla, no se deben utilizar porque pudiera a poder llegar a ser un hametz. También los dátiles procesados y aún algunos cosméticos para nosotras las mujeres que nos gusta maquillarnos. Hay cosméticos que tienen extractos de maíz, ¿verdad? De polvo de maíz, pues, por ejemplo, para la piel o como son algunas cremas para la piel, del cuidado de la piel. Entonces hay que tener mucho cuidado y revisar que no tengan nada de hametz. Ahora, hablamos muchísimo ya acerca de la preparación de nuestro hogar. Esa fue la primera clase que nosotros hicimos. Si usted gusta, puede mirar el canal de YouTube y ahí están dos clases, una de limpieza y la otra es acerca de la cena de pesa. Son clases que usted no se debe perder si esto es algo que le interesa. Pero la preparación del hogar no queda solamente en una clase, porque es muchísimo, muchísimo lo que habría que explicar. Creo que tomaríamos muchas clases solamente para hablar de la alajá de pesa, o sea, de las leyes para pesa. Sin embargo, debemos recordar que antes de las festividades de Pesas se debe realizar una limpieza muy profunda, no solamente en la cocina, sino en toda la casa. Los muebles se tienen que limpiar muy bien. ¿Por qué esta preocupación de que los muebles se deben limpiar muy bien? Resulta que a veces comemos, qué sé yo, un chip, unas papitas en el mueble y se pueden caer dentro de los lados del sofá, por ejemplo, se pueden caer migajitas de papitas o de galletita que tengan levadura y esto ya puede ser una situación que comprometa el resto de la limpieza de la casa. Por eso debemos eliminar cualquier mínimo rastro de hametz que haya, aún sea en la sala, en el cuarto, las personas que a lo mejor llevan popcorn para ver una película, los que ven televisión, que no es recomendable, ¿verdad? Pero hay que mirar, o los niños que comen popcorn sin necesidad de ver películas, comen popcorn y van caminando en la casa y se le cayó un popcorn y nunca se vio, nunca se recogió y ahí queda el hametz. Entonces, cuando ya nosotros limpiamos la casa y recolectamos todo el hametz y ponemos en un lugar específico que no vamos a ver el hametz, entonces vamos a hablar ahora acerca de la venta de ese hametz.
muy importante que sepamos que el hametz que no se consume o no se elimina debe venderse simbólicamente a una persona no judía para no poseerlo durante la semana. Lo que quiere decir es que yo le digo a alguien, mira, yo te voy a dar esto, es más, te voy a pagar para que tú lo tengas, porque yo no lo necesito. Y al yo pagarle a esa persona para que tengas lo que fue mi propiedad, quiere decir que ya no es mío más. Y eso me libera de cualquier hametz que yo pude haber tenido, por ejemplo, en el garaje, si lo pongo en la parte de atrás del cuarto de atrás del garaje. Entonces, esto es muy importante. Esto se debe hacer antes del miércoles 1 de abril en este año 2026. Esta es una tradición, esto es eh, algo que nosotros siempre hemos hecho, que el pueblo de nosotros los judíos hacemos, y lo indicado es que se haga a través de nuestra sinagoga, de nuestro rabino de nuestra comunidad. Él es el que se encarga de conectar a esa persona que no es judía para que compre el hametz de toda la comunidad. Entonces, es muy importante que se haga esa transacción antes que comience Pesaj. En algunas comunidades ponen las fechas específicas donde va a ser el tiempo de la transacción. Todo depende cómo se mueva o cómo maneje esto el rabino. Ahora, los utensilios de cocina, nosotros hablamos de esto, pero me hicieron la pregunta acerca de esto. Los utensilios de cocina se debe usar vajillas y ollas exclusivas para pesa. Esa es la sugerencia. De lo contrario, estos utensilios, si no son nuevos, que también tienen un proceso de cacherut, aunque sean nuevos, se tienen que cacheruzar. Pero si no son nuevos o no son exclusivamente de uso para pesa, se deben someter los utensilios em, a una purificación con un proceso que se llama agalaj. Y este proceso es un proceso de un calor muy intenso y se debe hacer. Y después que se hace ese proceso de cacheruzación o cacheruzar, no se pueden utilizar estos utensilios por las siguientes 24 horas. Vamos a seguir hablando del proceso de cacherut para pesa. El proceso conocido más popular para uno cacheruzar unos elementos, unos utensilios de cocina o para la cocina, es que uno los compra. Después que los compra, le quitamos todas las etiquetas que estén pegadas en el utensilio. Se limpia toda la gomita que esa etiqueta le puede dejar en la superficie al utensilio. Y después de esto, entonces se lleva a la micve. Esto es lo normal cuando nosotros durante el año, que no es pesa, durante el resto del año, nosotros hacemos ese proceso de cacheruzación para, si está de cacherut, para poder utilizar nuestros utensilios en cocina cuando son nuevos. En el caso que no sean nuevos, no sean nuevos, hay algunos pasos a seguir para poder mantener em, o eh, para poder utilizar estos utensilios. Y mira, la palabra kasherut significa permisivo. O sea, para que ese utensilio sea permisivo para que yo lo traiga a mi cocina. ¿Ok? Antes de cualquier método de purificación, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, les expliqué la limpieza profunda. Nosotros tenemos que lavar bien, bien, bien los utensilios. Se deben ver completamente libres de cualquier rastro de comida, de grasa, de óxido, especialmente cuando se juntan en las mangas del utensilio. Yo le voy a dar una experiencia personal. Cuando a mí me cacheruzaron mi cocina, la primera vez, yo lavé todo, o sea, muchas cosas las deseché, ¿verdad? Y otras cosas que tenía, por ejemplo, en lo que la máquina donde yo hago en la jala, la lavé, todo estaba impecable. Y resulta que yo no me había dado cuenta que
el bowl o la canasta o el donde pongo todos los ingredientes para la jala, tiene como un doblecito alrededor y dentro de ese doblecito había quedado un poquitico de masa vieja que se había pegado, pero yo no me había dado cuenta. Y mi rabino, que esa primera vez que nos cacheruzaron la cocina fue mi rabino, él se dio cuenta porque ya él sabe a dónde, ya sabía dónde chequear el bordillito de ese recipiente. Y me dijo, esto no lo puedo cacheruzar porque todavía está sucio. Yo le dije, ¿dónde? Y resulta que sí, ahí fue cuando yo me di cuenta. Entonces, todos los bordecitos chiquiticos o doblecitos que tengan los utensilios de cocina, deben limpiarse muy, muy bien. Entonces, lo primero es la limpieza profunda de los mangos o de las agarraderas de los utensilios o algo por el estilo. Después, que nosotros limpiamos muy, muy bien, no se utilizan por 24 horas. Una vez limpios, los utensilios no se pueden utilizar durante las siguientes 24 horas. Antes de proceder a cacheruzarlos o a pasar por otro proceso de cacheruzación. Luego viene la inspección, ¿verdad? Los artículos con grietas profundas, rupturas o partes donde la comida puede quedar atrapada, como les di el ejemplo del bol o de la taza donde yo hago el pan, también como los cuchillos que no son todos, no son hechos todo el cuchillo de metal, sino que tiene un mango para agarrar, por ejemplo, de madera o de plástico. Ahí se puede incrustar comida que no vemos. Em, si no lo limpiamos bien, ¿verdad? No se pueden cacheruzar y deben guardarse durante el tiempo de pesa. Cuando usted se da cuenta con que se metió la comida, anda, sí, ahí se ve, pero no tengo cómo sacarlo, mejor no lávelo y guárdelo. Y no lo saque para pesa porque no va a ser, no se va a poder utilizar, aunque pase por el proceso más profundo de cacheruzación. Ahora, hay diferentes tipos o métodos para cacheruzar los elementos de la cocina, ¿verdad? El primero es la ebullición. Se utiliza para cubiertos, para ollas, para utensilios que estuvieron en contacto con líquidos calientes. Por ejemplo, em, en el caso de las ollas que utilizamos para las sopas, ¿verdad? A veces hacemos caldos, por lo general yo hago caldos para Shabbat. Todos los Shabbat yo hago un caldo y esa olla de ese caldo a veces le pongo un poquitico de fideíto delgadito porque son caldos de verduras, para que tenga un poquito de grosor, de peso, de cuerpo la sopa, pues ya ese poquitico de pasta, de fideíto, ya eso tiene hametz. Entonces hay que pasarlo por un proceso de ebullición. ¿Cómo es este proceso? Este proceso es sumergiendo el objeto en una olla con agua que esté hirviendo y burbureando. Lo que cuando está hirviendo el agua y salen como burbujitas del mismo calor del agua. ¿Ok? El agua debe tocar toda la superficie del utensilio. Sí. ¿Usted cómo lo hace? Le voy a enseñar cómo lo hacemos en casa. Y esto que le voy a enseñar, yo lo aprendí de mi rabino. Cuando él la primera vez que vino a cachezuruzar toda mi casa, él trajo una olla grande. En mi tierra esas ollas se utilizan para hacer sancocho para la familia. O sea, cuando vas a hacer una fiesta, para hacer una sopa de costilla grande. Claro que esa olla no se utiliza para más nada, sino para cacheruzar. No la puedes utilizar o ese utensilio que vas a utilizar para cacheruzar, para hervir el agua, no lo puedes utilizar para cocinar. No, eso solamente es para utilizarlo en el proceso de alá, es decir, de ebullición. Entonces, tú pones a hervir el agua a todo lo que da y sumerges la otra olla o sumerges con donde bates, donde revuelves en la máquina
batidora todos los ingredientes para hacer tu jala o sumerges, por ejemplo, donde tú pones la jala en el horno, el recipiente, todos los recipientes que vas a sumergir, los sumerges en esa olla exclusiva para cacheruzar. No la vas a hacer nunca, la vas a hacer, vas a usar ese utensilio para otra cosa. Entonces lo metes y todo tiene que quedar profundo. No es que lo metes y dejas que él se vaya, no. Tenemos le llamamos lenguas, ¿verdad? Unas lenguas de metal que ya han sido, por ende, em, cacheruzadas. Con esas lenguas de metal, mi esposo hunde el utensilio o la olla o lo que se está cacheruzando y lo deja ahí aproximadamente, qué sé yo, un minuto o algo. Algo que usted sabe que si le queda, lo mete lo suficiente, que si usted sabe que si hay algún, algún, alguna remesa de alimento, eso se va a quemar de tal manera que ni siquiera va a poder leudarse, ¿verdad? Luego viene algo que es el proceso de enfriamiento. Inmediatamente, después que nosotros sacamos ese utensilio del agua hirviendo, nosotros lo enjuagamos con agua fría. Lo ponemos en el lavado, en el lavadero de lavar los platos con agua fría. Ya ese lavadero ya ha sido cacheruzado. Y si me queda el tiempo, le voy a explicar cómo. Ahora, hay otra manera de cacheruzar los utensilios que se llama libún o lo que quiere decir el fuego directo. Esto implica que todo lo que usted va a cacheruzar va a tener un contacto directamente con el fuego, sin líquidos. Eso puede ser una parrilla, eso puede ser asadores, eso puede ser una bandeja de horno, em, eso puede ser inclusive el lavaplatos, no el lavaplato eléctrico, sino donde usted lava los platos a mano. ¿Cómo es eso? Resulta que hay alguien me dijo cómo se llamaba y no recuerdo el nombre, antorcha. Hay algunas antorchas, ¿verdad? Que son antorchas que funcionan con gas. En el caso de nosotros usamos la de gas propano. La antorcha es bastante larga y mi esposo entonces comienza a pasar la antorcha por el lugar donde hay que cacheruzarlo. ¿Cuál es ese lugar que específicamente mi esposo utiliza? La estufa. Nosotros cacheruzamos toda la estufa, la parte de arriba de la estufa, toda se cacheruza, toda se desarma y luego se le pasa la antorcha, el fuego de la antorcha. Y es increíble cómo de la estufa, es increíble cómo sale aceite viejo. Aunque la estufa usted la limpia, de los hendiditos que tiene la estufa, sale aceite negro viejo. Es algo increíble, un poquito disgusting, pero es algo increíble. Se le quitan las hornillas porque las hornillas, en este caso, las hornillas ya sean eléctrica o de gas, las hornillas hay que caucheruzarlas aparte, no encima de la estufa. Eso es lo que nosotros hacemos. La cacheruza aparte y la deja entonces reposar, la deja ahí para que se enfríe y luego arma su cocina otra vez después que obviamente con un paño desechable limpia todo el residuo que quedó y vuelve y pasa otra vez hasta que ya no salga más. Algo que aprendí también este año es, usted debe pasarle la antorcha a lo que le va a pasar hasta que usted sepa que si quedara algún residuo de alimento, ni un animal se lo comería de lo quemado que queda. Eso es una clave, ese es un punto clave para que usted sepa lo que es el libún o lo que es cacheruzar con fuego directo, ¿verdad? Entonces, el lavamanos, el lavaplatos, donde uno lava los platos, si es de metal, por lo general son de metal, el nuestro es de metal, de acero inoxidable, usted le pasa eso por el bordillo, por que queme todo, cualquier residuo que pueda quedar ahí, donde la llave del agua, la foseta o la pluma le llaman en otros lugares, y por ahí se lo pasa hasta que se quema todo o todo alimento que pudiera estar por ahí. Hay un proceso que se llama Libun-Gamur. Este es un calentamiento de un metal o de lo que es del metal a tal punto que brille
como si fuera oro y que se vea el fuego a rojo vivo.